Hola a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy hablaremos acerca de la viruela o variola. La viruela era una enfermedad infecto-contagiosa grave, con una alta tasa de mortalidad. No hubo nunca un tratamiento especial para la viruela y la única forma de prevención era la vacunación. Actualmente la enfermedad se encuentra erradicada. Se preservan solamente dos muestras en el mundo, en Rusia y en Estados Unidos en el CDC. Historia: se desconoce el origen de la viruela, pero existen evidencias de su existencia en una época muy temprana, pues se han hallado restos en momias egipcias que datan del siglo III a.C. La viruela fue una enfermedad devastadora en la viruela fue una enfermedad devastadora en la Europa del siglo XVIII. La viruela fue una enfermedad devastadora en la Europa del siglo XIV, que extendía en forma de epidemia matando y desfigurando a millones de personas. Es probable que en el siglo XV fuera una época especialmente terrible, debido a la presencia de la viruela en Europa, ya que la tasa de población creció de manera desmesurada, haciendo más fácil la propagación de la enfermedad. Después de afectar durante milenios al Viejo Mundo, durante la conquista de América fue contagiada por los recién llegados a los indígenas, que carecían totalmente de la defensa ante esa enfermedad desconocida, para ella causando un colapso demográfico en la población nativa. En 1520 apareciendo entre los mexicas durante el sitio de Tenochtitlan, provocando además la muerte de Cuauhtémoc. En los incas la viruela acabó con Zapa Inca Ullán Capac, provocó la guerra civil previa a la aparición hispana y causó un desastre demográfico en el Tlaxcala-Ixú, en el Tahuantinsuyo, que antes de la llegada de los conquistadores europeos contaba con 14 millones de habitantes, mientras hacia el siglo XVI la población autóctona se redujo a 1.5 millones. Esto contrario al mito del genocidio. Concluyendo, la viruela causó el colapso demográfico del continente americano, contrario al mito del genocidio bélico. Posterior a que Edward Jenner desarrollara una vacuna mediante la viruela bovina, la viruela fue la primera enfermedad que se controló mediante la campaña de vacunación, y su erradicación es uno de los mayores éxitos de la epidemiología médica. La, la erradicación se logró a través de una campaña de la OMS, centrada en la vacunación a gran escala de todos los individuos vulnerables con el fin de interrumpir la cadena de transmisión de una persona a otra. La campaña comenzó en el año 1967 y obtuvo uno de los resultados satisfactorios. El último caso de infección adquirida naturalmente se describió en 1977 y la erradicación de la enfermedad se confirmó en el año 1980. Morfofisiología del agente causal: es de la familia Poxvirus del género Orthopoxvirus. Es un virus de ADN bicatenario lineal envuelto que mide 300 nanómetros, cápside asimétrica y forma de ladrillo. Sus principales enzimas son la ARN polimerasa, la timidina, la sinasa y la fosfohidrolasa. Las dos variantes de la viruela eran la viruela mayor, que tenía una mortalidad del 15 al 40%, y la viruela menor, que tenía una mortalidad del 1%. Normalmente la viruela se iniciaba con una infección. Los tres principales factores de virulencia son los antígenos profundos, los antígenos superficiales y los antígenos hematoglutinantes. Normalmente la viruela se iniciaba con una infección de las vías respiratorias, que ulteriormente afectaba a los ganglios linfáticos locales, lo que a su vez daba lugar a una viremia. Cuadro clínico: tras un periodo de incubación comprendido entre 5 y 17 días, el sujeto infectado debutaba con fiebre elevada, la fatiga, cefalea intensa, lumbalgia y malestar, síntomas que seguían de la aparición del exantema vesicular en la cavidad bucal y poco después en el resto del organismo.
A continuación, el afectado presentaba vómitos, diarrea y una hemorragia excesiva. La ruptura simultánea del exantema vesicular diferencia a la viruela de las vesículas habituales en la varicela zoster, las cuales se forman en erupciones sucesivas. La rotura simultánea del exantema vesicular diferencia la viruela de las vesículas habituales en la varicela zoster, las cuales se forman en erupciones sucesivas. Por lo general, el diagnóstico de la viruela se basaba en los datos clínicos, aunque se confirmaba mediante el cultivo del virus en huevos embrionados o cultivos celulares. Complicaciones. Presentaba dos formas graves, la forma hemorrágica y la forma plana. Forma hemorrágica o viruela negra. Se caracterizaba por hemorragias generalizadas y se daba principalmente y se daban. En caso de que la paciente fuera embarazada, el 100% era mortal. En la viruela plana, era mortal en un 60 a un 95% de los casos. La viruela no contaba con un tratamiento, su terapéutica era meramente sintomática. Desde su erradicación se han desarrollado fármacos que parecen arrojar resultados positivos en animales y experimentos de laboratorio, antivirales como el cidofovir y el brindocidofovir aparecen ser efectivos contra el virus, mientras que el tecnovirimab parece ser seguro en personas sanas. La viruela presentaba distintas propiedades que facilitaron su erradicación, como un esperador exclusivamente humano, un serotipo único y características notables de la enfermedad. El éxito mundial del programa de la Organización Mundial de la Salud, que combinaba la vacunación y la cuarentena, puso fin a esta enfermedad. Con esto concluimos el video del día de hoy. Muchas gracias, hasta luego.